Le damos toda la gloria al Señor por esta mañana tan especial, porque la palabra nos enseña que donde hay dos o tres congregados en su nombre, y Él está. Hoy hemos tenido la bendición de estar congregados, de poder alabarle, de poder darle gracias por sus maravillas, porque Él ha sido fiel, porque Él ha sido bueno, porque no hay nadie como Él, así como lo hemos cantado. Hoy vamos a recordarlo y a través de la palabra también vamos a hacer que esa semilla llegue a nuestros corazones y penetre en esa arena que sea fértil y dé fruto al 100 por uno. Vamos a pedirle al Señor. Padre, te damos gracias por esta mañana. Gracias por tu palabra, gracias por este tiempo y gracias por cada vida que está conectada en estos momentos, escuchando, Señor, y siendo, Padre amado Dios, ministrada por tu palabra y por tu Espíritu Santo. Te pedimos, Señor, que nos hables a través de ella, que nos dirijas a través de ella, que nos enseñes a través de ella, que no seamos oidores, sino hacedores de tu palabra, que no seamos como aquella semilla que fue tirada junto al camino, que no seamos como aquella semilla que fue tirada en piedra, que no seamos como aquella semilla que fue tirada en, Señor, entre los espinos, Señor, sino que por el contrario seamos esa buena tierra, Señor, para ti, para tu gloria. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. El día de hoy la enseñanza lleva por título Permaneced en Cristo. Permaneced en Cristo. Y vamos a empezar leyendo en Juan capítulo 15, versículo del 1 al 17. Juan 15, del 1 al 17. Lleva por título Jesús, la vid verdadera. Leemos. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece, ahí está la palabra, permanece otra vez. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Repito, la enseñanza de hoy lleva por título permaneced. Permaneced en el Señor, permaneced en mí, como diría el Señor a nosotros. La vid plantada entre los hombres para dar fruto al labrador, Jesucristo. Jesucristo es esa vid, de quien la sustancia plena del Padre se desprende, dando vida a todo lo que en él está. Esa vid perfecta, esa vid que tiene las características específicas que el Padre quería. Esa vid que es la imagen del Padre. Cuando el Señor crea al hombre y lo hace a su imagen y semejanza, encontramos entonces a un hombre que tiene todas las características de perfección en sí, cercanas al Padre. Sin embargo, peca y se aparta del Señor. Pero en Jesucristo, como dice Pablo, el segundo Adán, esa vid que es él, perfecta y bajo las condiciones exactas del Padre, vuelve entonces a dar fruto y fruto pleno.
De esa vid es de la que estamos hablando hoy. Y esa vid es en la que tú como hijo del Señor estás anclado, estás fundamentado, estás sostenido. Tú estás agarrado de esa vid verdadera. Si nosotros estudiamos acerca de la vid y cómo estos plantíos se hacen, los labradores de la vid, cuando tienen una clase de vid específica que ellos quieren utilizar, la guardan, la protegen. Es valiosísima para ellos. Jesucristo es esa vid protegida por el Padre. Jesucristo es esa vid perfeccionada por el Padre, quien nunca pecó, quien nunca se le halló en él palabra fatua, quien nunca se le halló en él engaño alguno, limpio, santo y puro, la vid perfecta. Él es la vid, dando vida Jesucristo a través de esa sustancia que viene del Padre directamente a todo aquel en quien Él está. El versículo 15 dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Al decir verdadera nos revela también la posibilidad de que hay falsas. Hay vides falsas. Hay vides que dicen tener la solución a tus problemas. Hay vides que dicen tener la respuesta verdadera del cielo. Hay vides que dicen tener la revelación perfecta del Señor. No obstante, solamente hay una vid verdadera. Jesucristo, el Hijo de Dios, el Alfa y la Omega, el principio y el final, el único digno de gloria y honra. Amén. Jesucristo. Si alguien se acerca a ti hablándote de otro evangelio, como diría el Señor, si aún un ángel se acerca a ti y te dice: mira, esta es palabra del Señor. Si aún un profeta te dice: esta es palabra del Señor, pero no está bajo esa vid, no es la vid verdadera. Y qué triste es entonces pensar que muchos de los que están en el mundo y aún que se dicen ser cristianos han estado arraigados y sustentados por una vid que no es la verdadera. Y han estado entonces tomando de la savia de esos nutrientes que no vienen del Padre, sino que vienen del mundo y de Satanás. Qué triste vivir engañados. Al decir verdadera nos revela la posibilidad Jesucristo de que hay falsas. Qué triste es pensar que tu vida ha dado frutos. Ojo, porque puede dar frutos, pero no significa que sean frutos de la vid verdadera. Solo para que al final de esta te des cuenta que ese fruto no era de la vid, que es el Señor, o que no estabas enlazado verdaderamente a esta. Si no eres del Señor, si no estás anclado a Él, si no has nacido de la vid, no puedes llevar fruto de esta vid. Este fruto, esta sustancia, esta verdad solamente está en el ADN, podríamos decir ADN del Señor Jesús. Toda esa información que viene del Padre, todo ese poder, toda esa gloria, lo que llevamos el Espíritu Santo en nosotros como persona, tercera persona de la Trinidad, en nosotros fluye a través de esa vid y nos llena de la verdadera esencia del Padre. El versículo 2 dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. La savia de la vid viaja desde la raíz en tierra del Creador. Hablamos de tierra del Creador, hablamos del Señor. En esa tierra del labrador perfecto que decidió plantar esa vid aquí en la tierra. A través del tronco, entonces esa savia sube y las ramas posteriormente llegan a los pámpanos. Al ser Jesucristo la vid más fructífera que pueda existir, más pura, más dulce, más grande, maravillosa, escogida, en Él no existe posibilidad, escúcheme bien, en Él no existe posibilidad de que si algo sale de Él, eso se pierda. La palabra es veraz. Si el fruto, si los pámpanos salen de esa vid, esa fruta, ese pámpano no se va a perder. Mi hermano, tú que me escuchas y que quizás Satanás te ha engañado diciéndote: eres un falso, has pecado, no te arrepientes, te has alejado del Señor, no eres hijo de Dios, no eres oveja de su prado, no eres de sus pámpanos. El Señor hoy te dice: te he llamado a este lugar como pámpano mío y estás
anclado a mí y no te voy a dejar perder. El Señor te lo recuerda, no te voy a dejar perder. Porque si tú estás anclado a Él, si tú eres parte de Él, la vid perfecta, la vid verdadera, si tú permaneces por su gloria y su poder en Él, entonces Él te guardará hasta el día de la poderosa gloria y revelación perfecta, el día del Señor. Al ser Jesucristo la vid fructífera que puede existir, más pura, más dulce, no existe posibilidad de que si algo sale de Él, se pierda. Primera de Juan capítulo 2, versículo 19 nos lo corrobora. Primera de Juan 2, 19. Dice así. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían, ¿qué dice? Permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. ¿Sabes? Uno de los engaños de Satanás a través de la religión tradicional y aún de los cristianos es decir que todos son hijos de Dios. Y esto no es para separar, y esto no es para apartar a la gente, esto no es para hacer un apartheid espiritual, no, esto es para sentar la realidad de que hay unos que están con el Señor y hay unos que no están con el Señor. Jesucristo una y otra vez le decía a sus discípulos y hablaba por parábolas diciendo, unos son las ovejas, otros son los que van a ser apartados. Uno es el trigo y otro es la cizaña. Y repetidamente les decía, ¿saben? Hay personas que la palabra les llegará, pero ellos no aceptarán y se perderán. Es claro, no es engaño, no hay cómo maquillarlo, es la verdad. Ese es el temor que el cristiano debe tener en su corazón, de nunca buscar alejarse de nuestro Padre Celestial. Porque hay unos que serán dejados, como dice la palabra. Hay unos que serán tomados, hay unos que serán dejados. Y esto no lo habla el Apocalipsis nada más, esto no lo habla Pablo, no lo habla Pedro nada más, lo habla Jesucristo repetidas veces diciendo, hay unos que son míos y hay otros que no. Tremendo. Y dice Juan, salieron de nosotros, hablando de personas que se apartaron del Señor, que decían ser cristianos, que decían amar al Señor, que decían buscar del Señor de verdad, pero estaban apartados y en verdad no eran de la vid. Es como aquella vid silvestre que se entrelaza con la vid verdadera y tú de lejos la ves y parece que son la misma. Pero te acercas y pruebas su fruto y el fruto de una es amargo y el fruto de otro es dulce. Y ninguno está anclado a la misma vid. Los pámpanos son diferentes. Y dice Juan, pero salieron para que se manifieste, escucha bien, que no todos son de nosotros. No todos son de nosotros. Si tú llevas fruto en el Señor, entonces ese fruto es testimonio para tu vida y la de quienes te rodean, de que le perteneces a Jesús y que eres salvo, de que estás permaneciendo en Él, de que eres protegido por esa vida, de que todo tu alimento espiritual, de que toda tu vida, de que todo depende del Señor. El versículo 3 del capítulo 15 de Juan dice, ya vosotros estáis limpios, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Este versículo le revela a los discípulos la condición en la que están debido al agua de vida que Jesucristo constantemente regaba sobre ellos con sus enseñanzas. Una y otra vez Jesucristo les hablaba de la palabra del Señor, les hablaba de las verdades eternas, les decía, miren, ama a tus enemigos, porque el Señor es misericordioso para con todos y tuvo misericordia de ti también. Decía, arrepiéntete de tus pecados. Les enseñaba cómo amar de verdad al Señor, cómo amar a los demás, cómo buscar y obedecer sus mandamientos. Una y otra vez regaba sobre ellos con esa agua de vida y les daba vida a sus vidas, sobre ellos con esas enseñanzas. Y ahora, como pámpanos limpios, estaban listos para fructificar. Y es lindo porque históricamente lo primero que vimos después de que Jesucristo se fue y llegó el Espíritu Santo a los discípulos y a la iglesia, lo primero que se ve es cómo empiezan a dar frutos.
cómo empiezan a dar frutos. Y es porque el Espíritu Santo, esa savia que llega desde la raíz, que es la vid perfecta, hacia los pámpanos, empieza a generar fruto. Y no es un fruto, escúchalo bien, no es un fruto que nace de obras humanas, es un fruto que se perfecciona en el Espíritu Santo de Dios que te lleva a hacer la obra del Señor. No es un fruto que se obliga, no es un fruto que se improvisa, no es un fruto que se enseña, es un fruto que nace de los cielos para tu vida. Podemos recordar los frutos del Espíritu, el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Ese fruto que no se improvisa, que no se puede teatralizar, que no se puede engañar a los demás. Tú no puedes engañar a los demás diciendo que tienes gozo cuando no lo tienes. Tú no puedes engañar a los demás diciendo que amas a otras personas cuando no la amas en verdad. Eso nace naturalmente, porque es de la savia, porque es de la raíz perfecta del Señor que sale hacia ti para dar fruto. Y ese fruto es el que lleva a las otras personas a enamorarse del Señor, a ver que esa fruta que toman de esa vid es dulce, es agradable, es preciosa, es deleitosa. Eso es lo que lleva a las personas, en últimas, con tu testimonio, para glorificar el nombre del Señor y que se acerquen a Él. Versículo 4 dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Dice, permaneced en mí. Esta palabra es repetitiva en este capítulo, por eso lo estamos leyendo. Permaneced en el Señor. Permaneced en mí y yo en vosotros. El versículo 5 dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Permaneced en mí, dice el Señor. La única forma de permanecer en la vid, la única forma de permanecer en Cristo es que Él permanezca en nosotros. Es ser uno con Él. La única manera de entender esto es cuando tú y el Señor son uno. Cuando somos parte del cuerpo de Jesús. Cuando lo que a Él le duele, a ti te duele. Cuando lo que Él ama, tú lo amas. Cuando lo que Él aborrece, tú lo aborreces. Cuando eres uno con el Señor. Si no, mi hermano, no te engañes porque no eres parte de la vida. Tremendo y fuerte. Pero esto es lo que dice el Señor. Primera de Corintios capítulo 12, versículo del 12 al 14 dice. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 12 al 14. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Tú haces parte de esa vida, tú haces parte de ese cuerpo del Señor. Y estás llamado a cumplir tu función en ese cuerpo del Señor. Quizá algunos de ustedes miran a adoradores famosos que el Señor ha querido en su voluntad perfecta, en su soberanía, exaltarlos y hacer que fueran reconocidos. Y tú dices, yo quiero ser como ellos. O quizá ves a un predicador y dices, wow, miles de personas lo escuchan. O quizá ves a una persona con mucho dinero que el Señor le ha dado para poder ejercer obras de evangelismo o obras también de empresariales para bendecir a muchos. Y tú quieres lo que los demás quieren, quiero decirte hoy, no. Lo primero que tú tienes que hacer es conocer a Jesús. Y Jesús te guiará entonces a conocer para qué fuiste tú puesto en esta tierra. Porque cada uno de los pámpanos está puesto con un propósito. Cada uno de nosotros que somos parte del cuerpo de Cristo, estamos puestos en esta tierra con un propósito perfecto, un propósito eterno, un propósito que vale la pena buscar y seguir. Pero ¿dónde más lo vas a conseguir o entender si estás fuera del cuerpo de Cristo? Cada una de las partes de tu cuerpo sabe qué tiene que hacer.
Cuando tú empiezas a caminar, el pie sabe que tiene que andar uno detrás de otro. La mano sabe que tiene que también ayudar a balancearlo cuando camina. Los ojos están atentos a que no haya tropiezo. La boca está para avisar en caso tal de que alguien venga hacia ti y no se ha dado cuenta. Cada una de las partes del cuerpo está hecha con un propósito del Señor, con planes eternos y perfectos. Tú estás hecho con plan eterno y perfecto. Pero mi hermano, no te engañes. Si no eres parte del cuerpo, si no eres parte de la vid, si no has permanecido en él, y hoy el Señor te está hablando para que una vez más te arraigues a él. Si no lo has hecho, esto no lo puedes saber. Si no lo has hecho, no tienes la certeza de qué debes hacer, cuándo debes hacerlo, cómo debes hacerlo. Porque no está entonces en ti esa unidad del cuerpo de Cristo. Esta unidad, una vez establecida, es una unidad inamovible. De otra manera, nunca en verdad fuésemos parte del cuerpo. Si actuáramos de otra manera fuera de él, no somos parte de él. Tremendo. La única manera de hacer lo que a él le agrada es ser parte de él. Las vides silvestres, investigué un poco al respecto de ellas, tienen como características de que son invasivas. Estas vides entran a los lugares en donde tú las colocas o llegan, porque usualmente también llegan por las aves, y empiezan a nacer, a crecer, y terminan siendo invasivas, y son desordenadas, y crecen por cualquier lugar, no les importa un sendero que les especifiquen. Ahora, las vides normales, por el contrario, son aquellas que se dejan llevar por el labrador. Los labradores les colocan unos tronquitos que permiten que se dirijan y se guíen. Son obedientes al labrador. Así tú, si eres hijo de Dios, eres obediente al Padre Celestial. Y esta guía que le da el labrador, ellos la siguen. Las vides también silvestres solo se pueden sacar del lugar arrancándolas de raíz. Es doloroso. Pero Jesús lo decía, separados de mí nada puedes hacer. Y si tú no eres parte de la vid, te van a arrancar. 2, las vides silvestres tienen sabor amargo. El fruto que dan estas vides no es fruto del Señor. El fruto que dan estas vides no es fruto agradable. No es fruto que va a calmar el corazón de la persona necesitada. No es fruto que va a llegar en los momentos de dificultad. Mira, cuando tú te acercas a los momentos de dificultad y tus respuestas son agresivas y tus respuestas son de engaño, son de mentira, mi hermano, te digo, no estás dando fruto verdadero de la vida. Estás dando fruto de vides silvestres. Estás dando fruto apartado del Señor. El fruto del Señor es agradable cuando hay problemas. ¿Cómo reaccionas tú? Cuando hay situaciones difíciles, ¿cómo actúas? Lo que el Señor te ha permitido hacer, ¿qué es lo que haces con tu vida? Estás llevando fruto agradable a fruto amargo a los que te rodean. Fruto de amargura, de dolor. Fruto que aparta o termina apartando a los demás del Señor, porque dicen, mira, esa persona dice que es cristiana, pero es que estás engañando a los otros porque estás diciendo que eres cristiano, pero en verdad no lo eres. Estás dando un fruto que en verdad no es del Señor. Y esas personas terminan apartándose de lo que posiblemente hubiera podido ser la salvación de sus vidas por el mal testimonio que les das. Las vidas silvestres son solo apariencia. Tú las ves y son igualitas en aspecto a las originales, a las normales, a las que se dejan llevar. Pero el fruto, como dice Jesús, los hace reconocer. Versículo 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Primer punto de este versículo, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Permanecemos en el Señor con la palabra del Señor en nosotros. Por eso es que es tan importante leer su palabra, por eso es que es tan importante estudiar de su palabra. Si tienes tiempo en tu trabajo de escuchar una prédica, si escuchas alabanzas que una y otra vez te recuerdan el poder y la gloria del Señor, hazlo. No pierdas el tiempo, hazlo, porque eso trae vida a tu vida. Te recuerda, te vivifica, te enseña lo que debes recordar constantemente. Y la palabra del Señor entonces actúa como vida, como rema en tu vida.
y te ayuda a permanecer en el Señor. Pero dice el segundo punto, y este punto, este versículo 7 del capítulo 15 de Juan, ha sido muy mal interpretado, porque decimos, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Y aquí muchos predicadores de la superabundancia te dirán, pídele al Señor todo lo que quieras y te lo dará. No, el Señor no es un genio de una lámpara. El Señor no trabaja para ti, tú trabajas para el Señor. El Señor no te obedece a ti, tú le debes obedecer al Señor. ¿Esto qué significa entonces? Es importante entender este verso de la manera correcta. No es que pidamos todo lo que queremos, como hombres, como humanos, como carnales. Es que debemos permanecer en el Señor. Y cuando permanecemos en el Señor, queriendo entonces lo que Él quiere, pedimos lo que el Padre le agrada y lo que el Padre por su soberanía nos permite tener. Esto es lo que recibimos. Cuando tú estás arraigado a la vid verdadera, tú sabes qué es lo que Él le agrada y qué es lo que Él quiere y hacia dónde debes entonces pedir. Y lo vas a recibir. Los discípulos lo sabían. El Señor les había dicho, ir y predicar el Evangelio primero en Jerusalén, Israel y hasta el último de la tierra. El llamado a los discípulos a evangelizar. Y ellos oraban por eso. Y las puertas se les abrían. ¿Por qué? Porque estaban bajo la voluntad del Señor. Porque sabían la voluntad del Padre. Porque sabían qué era lo que tenían que hacer. Pero si tú le pides al Señor por algo que no está arraigado a la vida, por algo que no está de acuerdo a su voluntad, mi hermano, ¿cómo crees tú que lo vas a recibir? Jesucristo está hablando de aquellos que están arraigados a esa vida y que saben qué es la voluntad del Señor, qué es lo que quiere el Señor y hacia dónde tienen que pedir. Mi hermano, que tu oración empiece a cambiar. Pídele por tu familia, pídele por tu casa, pídele por la salvación de tus padres, de tus hermanos, de tu esposo, de tu esposa. Pídele por tus compañeros de trabajo para que tengas el Señor misericordia de ellos. Pídele de esa manera y verás cómo Él te responderá, porque esas son las cosas que van de acuerdo a la voluntad del Señor y hacen parte de la vida verdadera. Él estaba hablando de las personas que estaban arraigadas, no estaba hablando de las personas que estaban apartadas de Él. Juan capítulo 15, versículo 16. Nos volamos algunos versículos para llegar a este, que dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Jesucristo nos ha puesto para llevar su fruto y nos ha puesto para llevar mucho fruto. Aquel mandato del Padre desde la creación, cuando dijo en Génesis capítulo 1, versículo 28, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar. En los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Esa palabra del Señor se renueva a cabalidad en la figura de Jesucristo, en quien permanecemos solo por gracia en Él. Multiplicamos y fructificamos solo por Él. En un principio, guiados por el Padre a fructificad y multiplicaos, llenos de aquel aliento de vida y partícipes de esa imagen y semejanza cuando fuimos creados, pero posteriormente entregados al pecado y separados por este mismo del Señor, por este mismo pecado de nuestro Señor. Porque así como la oscuridad no puede permanecer en la luz, mi hermano, la lejanía del pecado nos hizo habitar lejos del Padre. El Señor le dice a Adán y Eva, multiplicaos y fructificad. Y el pecado nos aleja de ese propósito perfecto y eterno. Ya tú no puedes multiplicar las cosas buenas del Señor. Ya tú no puedes fructificar en el Señor porque no estás anclado en Él. El pecado te alejó. Cuán lejos está el oeste del este del Señor. Porque si tú prendes una luz, cuando hay oscuridad, ya no va a haber oscuridad. Así de lejano estábamos del Señor en el pecado.
Lejanía que se hace más extensa por la religiosidad y los intentos vacíos del hombre por alcanzar la salvación. Cuando vemos, por ejemplo, en Marcos 7:6, cuando Jesús le dice, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Lejos del Señor en el pecado, apartados del Señor estábamos. Pero Jesucristo, por Jesucristo, el Hijo de Dios, tenemos cercanía una vez más. ¿Quién más que nuestro Señor Jesucristo? Magnífico, magnánimo, grande y poderoso, quien cumple las características perfectas de esa vid seleccionada. El único que con sus características de eterno, de principio y fin, podía caber, escucha bien, entre el espacio que había entre el pecado y el Padre. Dijimos, no hay espacio tan grande como el que hubo entre el pecado y el Padre, pero es que no hay Dios tan grande como Jesús. Amén. Solamente Él podía caber en ese espacio y acercarnos al Padre, acercarnos a Dios una vez más y para siempre. Por esto, para aquellos que permanecen en Él, esta es la palabra y esta es la salvación. Salmos capítulo 103:12 dice, cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Alejó entonces, mira qué lindo, nos hizo acercar al Padre y nos alejó del pecado. Salvos por su gracia, somos hechos cercanos a Él para dar fruto en Él. Gálatas capítulo 3, versículo del 2 al 3, dice, Gálatas 3, 2 al 3. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Pruebas de que uno es salvo, mi hermano, hablando de permanecer en el Señor, es que permanecemos en Él. Y pruebas de que permanecemos en Él es que obedecemos los mandamientos del Señor. Primera de Juan 3:24 dice, y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Seguimos entonces el ejemplo de nuestro Maestro, de la vid verdadera. Primera de Juan capítulo 2:6 dice, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Somos libres del pecado habitual y la conciencia de la presencia divina en nuestra vida está por siempre. Primera de Juan capítulo 4:13 dice, en esto sabemos que permanecemos en Él y Él en nosotros y en que nos ha dado de su Espíritu. Permaneced en el Señor siempre. Ahí donde estás, dale gracias al Señor y dile, Padre, gracias porque me has llamado a ser parte de la vida. Porque quizá antes era vid silvestre, porque quizás antes estaba sin ti, lleno de ganas de hacer lo que a mí me daba la gana y lo que quería, Señor. Pero hoy estoy arraigado a ti y soy libre, porque hoy el pecado fue alejado de mí a lo profundo de la mar. Porque hoy somos acercados a ti, oh Señor, a través de esa vid verdadera, grande, hermosa, en quien cumplía las características perfectas para que nosotros nos acercáramos una vez más a ti, oh Padre Santo. Gracias por Jesús, nuestro Salvador. Hermanos, si tú en esta mañana necesitas volver al Señor, dile, Señor, te entrego mi corazón, te entrego mi vida, te pido perdón por mis pecados y te pido, Señor, que me arraigues a esa vid verdadera. En el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor. Amén y amén.